El tema que tenemos que ver hoy, tenemos que estar, pero no con las antenas paradas, con todo el circuito de atención bastante fortalecido. Lo que tenemos que ver hoy es una generalidad de cómo vamos a ir viendo los mecanismos de acción de los fármacos. ¿La fármaco cuánto? ¿Cinética? Dinamia. Bien, Farmacodinamia. ¿Cuál? Ah, bueno. Farmacocinética. ¿Qué veníamos viendo hasta ahora? ¿Hasta ahora qué vimos? ¿Dinamia o cinética? Cinética. Hoy arrancamos Cinética. con la dinamia. ¿Qué es lo que nos va a hacer el fármaco? ¿Qué modificación va a producir en nuestro cuerpo para que precisamente pueda lograr su efecto, para que pueda hacer eso, esa modificación? Para eso vamos a ver un par de conceptos que son necesarios conocer. Después, recién cuando veamos, al revés era, cada droga en particular, cada fármaco en particular, en algunos vamos a ver exclusivamente el mecanismo de acción, en algunos no, pero bueno. Básicamente, ¿lo ven ahí? ¿Ven el material de estudio que siempre les digo? Sí, profesor. Leer. Y se conoce con el nombre de farmacodinamia la parte de la farmacología que estudia el mecanismo de acción y los efectos de los fármacos. El efecto de los fármacos ya habíamos visto que podía ser para curar, para aliviar, perdón, el efecto, que podía ser para curar, para aliviar, para diagnosticar, para prevenir. Y también habíamos visto que un efecto de un fármaco, no de un fármaco en particular, sino de un medicamento, también me podía provocar ¿qué cosas? Que yo no las quería. Efectos secundarios. Efectos secundarios, los efectos adversos a los medicamentos. Básicamente, esto, tanto el efecto farmacológico, o sea, aquello que nosotros estamos buscando, que ocurra, también dentro de la farmacodinamia están los efectos adversos. Ahora, esas son las cosas que el fármaco, el medicamento, va a hacer, esas modificaciones que va a producir en nuestro cuerpo. Ahora, de la manera que lo va a producir, eso es el mecanismo de acción. ¿De qué manera lo va a producir? Y acá les dice que para ejercer sus efectos los fármacos pueden, y hay varias opciones, unirse a moléculas específicas que se llaman receptores. Después vamos a ver de qué se trata. Directamente actuar sobre canales iónicos abriéndolos o cerrándolos. Y esto está relacionado con lo que vimos en anatomía, en la membrana plasmática, cuando hablábamos de los poros, de cómo estaba formada la membrana plasmática, que tenía determinados tipos de transporte, ¿se acuerdan? Por eso hice hincapié en esa pregunta en el TP de anatomía, que había canales que el fármaco, en este caso, los puede abrir o los puede cerrar.
Obviamente ese canal, el poro, que eran las proteínas que me formaban una puerta, digamos, a través de la membrana, permitía el ingreso de algo. Ese algo que que la célula, esa sustancia que la célula necesitaba para hacer algún determinado trabajo. El fármaco precisamente puede hacer que esa puertita se abra más para permitir un mayor ingreso o que se cierre para evitar que esa sustancia que normalmente entraba no entre. Alterar sistemas enzimáticos es otra de las posibilidades en las cuales puede actuar un fármaco. ¿Qué es esto? Bueno, una enzima es una sustancia que va a ser un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es un acelerante, un ayudador, algo que me va a permitir que una reacción química sea más rápida. Si yo hago que desaparezca ese catalizador, hago que desaparezca esa enzima, el proceso químico ese va a ser más rápido o más lento. ¿Qué les parece? Más lento. Más lento. O puede llegar a anularse. Esta es otra de las maneras en las cuales puede actuar un fármaco. O directamente puede producir una modificación físico-química en el lugar donde va a hacer el efecto. Puede alterar en forma física o puede provocar una alteración química en el lugar donde tiene que hacer la acción. Quizás esto ahora medio como que queda en el aire, pero no se preocupen demasiado porque después cuando veamos específicamente los mecanismos de acción de los fármacos, se va a ir viendo un poquito mejor, se va a ir entendiendo un poquito mejor. Ahora nosotros nos vamos a dedicar un poquito más centrado, digamos, ¿qué son estos de los receptores? Los receptores son proteínas. Vieron que nosotros, o sea, cuando hablábamos de la membrana plasmática, hablábamos de que estaba constituida por una bicapa lipídica, que tenía fosfolípidos, que tenía colesterol y que también tenía proteínas que estaban incrustadas, que algunas eran las que formaban precisamente los canales o poros, que otras eran las que giraban y también servían de transporte. Bueno, los receptores también son otro tipo de proteínas que están ahí enganchaditas en la membrana, pero van a tener una función un poquito diferente. Van a tener lo que se denomina un lugar de unión para que una sustancia que se produce en el cuerpo se una precisamente a esta proteína. Eso es un receptor. Es una proteína que está en la membrana plasmática que tiene una configuración, una forma que va a permitir la unión de una sustancia y la unión entre esta sustancia y el receptor dentro de la célula va a producir algo. Estos receptores se pueden encontrar directamente en la membrana de la célula, pueden también estar en el citoplasma o también pueden estar en el núcleo. Acá tenemos un dibujito. ¿Ven?
esta es la membrana, un receptor que está ahí metidito, enganchado en la membrana. ¿Ven la forma de unión? Tiene un lugar donde se va a unir una sustancia. Pueden estar dentro del citoplasma, los receptores, igual, o pueden estar dentro del núcleo. Obviamente en la forma que va a entrar el fármaco va a ser diferente. Si yo, o la sustancia, no importa si sea el fármaco o la sustancia. La sustancia se va, si está acá en el receptor, perdón, en la membrana plasmática, se va a unir directamente acá. No necesita entrar adentro de la célula. Y va a producir una modificación si la unión del receptor con esa sustancia va a producir una modificación dentro de la célula. Ahora, si tiene que ingresar para poder unirse, si vamos a suponer que el receptor está en el citoplasma o está en el núcleo, la sustancia que se va a unir a ese receptor para producir precisamente el efecto, tiene que entrar. O sea que tiene que atravesar la membrana plasmática. Y después, bueno, se verá si tiene que, si su receptor está en el citoplasma o en el núcleo, directamente después se va a unir. Ahora, con respecto a la configuración, a la conformación química de ese fármaco que tiene que unirse acá o que tiene que ingresar y unirse a alguno de estos dos. Esta membrana es pura grasa, puro lípido. ¿Cómo se les ocurre que tiene que ser el fármaco para que pueda ingresar a la célula? ¿Tiene que ser liposoluble o tiene que ser hidrosoluble? Liposoluble. ¿Cómo? Liposoluble. Muy bien, porque al ser una sustancia lipídica, si yo le mando algo que únicamente se disuelve en agua, ¿se va a qué? Lo va a rechazar. Lo va a rechazar, sí. Y si es un fármaco hidrosoluble, ¿dónde se les ocurre que puede llegar a actuar? ¿Dónde va a actuar? En el citoplasma. En el citoplasma. ¿Y cómo hizo No. para entrar? Ah. ¿Dónde va a actuar? ¿En la sangre, profe? En la sangre. ¿Va a estar adentro de la célula o en la membrana? La membrana. Claro. Si la membrana es todo lípido, viene algo que es hidrosoluble, o sea que se disuelve exclusivamente en agua. Obviamente llega acá y rebota, porque el agua y el aceite no se mezclan nunca. Entonces su receptor va a estar en la membrana. Ahora, si el fármaco es liposoluble, su receptor puede estar en el citoplasma o en el núcleo. Esto es anecdótico, no, era para hacerles usar la cabeza, nada más que eso, de mala que soy. Bien, ¿quedó claro qué es un receptor? Porque esto es importante para ver después dos conceptos también muy importantes. Hola. ¿Qué es un receptor? ¿Lo podría repetir? Es una de vuelta, proteína. profe? Es una proteína. Es una proteína que va a formar... Están enganchadas en la membrana. ¿Y dónde más puede estar el receptor? Eso sí me interesa que sepan. ¿Únicamente en la membrana o pueden ir en otro lugar? En el citoplasma o en el núcleo. y en el núcleo. Muy bien, muy bien. Antes que nada, que yo me había olvidado antes, vamos a ver que los fármacos
van a producir modificaciones en las células, pero de eventos que ya existían. No van a crear nada nuevo. Van a acelerar o van a disminuir, enlentecer o anular un proceso que normalmente se hace en el cuerpo. No va a crear nada. Un fármaco no va a crear nada. Esto es importante entenderlo, porque no es que porque yo me tomo un remedio, ahora voy a tener alguna otra cosa. Cualquier fármaco va a o acelerar un proceso que mi cuerpo normalmente lo hacía, o va a enlentecer un proceso que normalmente mi cuerpo hacía, o lo va a anular. Eso después cuando veamos la parte estricta de farmacología, de fármacos en particular, eso se va a entender muchísimo mejor. Pero si no sabemos esto, se complica la historia. Bien, ¿qué es un ligando? Un ligando es una sustancia que puede ser una proteína, una hormona, un fármaco, que al unirse con el receptor produce un cambio de forma con el mismo, lo que desencadena a su vez un cambio dentro de la célula. El ligando no es otra cosa que esa sustancia que precisamente se une al receptor y produce un efecto. Y produce un efecto. Para que se produzca ese efecto, tiene que unirse, acoplarse el ligando con el receptor, formando el complejo ligando-receptor. Si no están unidos, no se va a producir efecto. Para que se produzca ese efecto, tiene que unirse el ligando con el receptor. Vamos con un ejemplo sencillo. La cerradura y la llave. En la puerta tengo la cerradura y en la mano tengo la llave. ¿Puedo abrir la puerta? No. No. No, ¿Qué se tengo que tienen que hacer unir. ¿qué tengo que hacer para poder abrir la puerta? Poner la llave en la cerradura. Exactamente. Ahora, esto es interesante entenderlo bien clarito porque después vamos a ver que hay algunas cosas que se producen precisamente porque hay alguna falla en el ligando o en el receptor. El ligando, los receptores los tenemos en todas las células de nuestro cuerpo. O sea, que yo no podría administrar un fármaco que actúe como receptor, pero sí puedo administrar un fármaco que actúa como ¿qué? Como ligando. Como ligando. Yo tengo una sola cerradura. La puerta tiene una sola cerradura. Acá, y no la puedo estar sacando y poniendo, sacando y poniendo, sacando y poniendo, ¿no? En la célula, está bien, en la célula va a haber varios receptores, no es que va a haber uno solo. Pero sí puedo tener una llave o puedo tener 100 llaves. Y si no tengo la llave de casa, voy a la cerrajería y me traigo más llaves. Eso quedó claro de que el fármaco va a actuar sobre el receptor, pero obviamente tengo que tener previamente el receptor. Y previamente ese receptor está en la célula porque hay una sustancia que produce mi cuerpo que normalmente se une a ese receptor y que va a producir un efecto dentro del receptor, de la célula. Ahora cuando veamos distintos conceptos vamos a ir viendo un poquito mejor. Bien. Fíjense que tiene que tener
tiene que tener, el ligando tiene que tener la formita que tiene para engancharse en el receptor. Acá el dibujito está hecho en redondito. Si yo pusiera un ligando que fuera cuadradito, ¿se podría unir a este receptor? ¿Qué opinan? No. No, tiene que tener la misma forma. Una vez que se unió el ligando con el receptor, se produce lo que se denomina un cambio conformacional. La unión precisamente del ligando con el receptor hace que todo ese conjuntito cambie de forma, bueno, bla, 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 bla. Esto quizás no me interesa tanto. Lo mismo que esto de los segundos mensajeros, todo esto, no me interesa demasiado, pero sí me interesa que quede bien claro esto que está acá, que es lo que se denomina afinidad y actividad intrínseca, porque eso es lo que me va a decir qué tipo de acción va a cumplir ese fármaco. Ahora vamos a ir bien. Dice, la afinidad se conoce como la capacidad que posee un fármaco para unirse con el receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor. Entonces, la afinidad no es otra cosa que precisamente eso, la capacidad de unirse. ¿Se puede unir o no se puede unir? ¿Se une o no se une? ¿Es afín o no es afín? Por eso yo les decía, en el caso de la cerradura, para que yo pueda abrir la puerta, tiene que ser la llave. Tiene que ser la llave. La llave que abre, ¿no? Vamos a ver con una cerradura común. Vieron que hay muchas veces que en el agujerito de la llave yo puedo poner cualquier llave en realidad, pero no todas me van a abrir, ¿no? Sí. Tiene que ser la llave específica. Eso es afinidad. Que la llave entre por el agujerito es la afinidad. Ahora, para que realmente abra, tiene que tener actividad intrínseca. Tiene que tener eficacia, que es la propiedad que tienen los fármacos una vez unidos al receptor, de poder generar un estímulo y desencadenar la respuesta o efecto farmacológico. Precisamente la actividad intrínseca es la capacidad de generar esa respuesta. Yo pongo la llave y abro. Ahora, yo vengo con otra llave diferente. La introduzco, entra. La giro y no abre. ¿Tiene o no tiene actividad intrínseca? No. No tiene. No lo tiene. Exacto, no tiene. La llave entró, sí, perfecto, pero no me abrió Pero la no abrió. puerta. No me produjo ningún efecto. Después vamos a ver que también hay fármacos que actúan como ese tipo de llave. Bien, ¿quedó bien clarito lo que es afinidad y lo que es actividad intrínseca? Sí. Sí, profe. Vamos, que vamos sobre ruedas Sí, hoy. profe. Bien. Vamos a ver ahora un poquitito qué son los fármacos agonistas y qué son los fármacos antagonistas. Esto lo vamos a tratar de deducir sin leer nada de lo que está ahí. Vamos con el antagonista primero.
Si es antagonista, ¿qué es? Siempre elijo arrancar con el antagonista porque es una palabra que es más común. ¿Qué entienden ustedes por que es antagonista? Algo malo. Algo malo. ¿Por qué algo malo? No inducen el efecto, profe. Sí, Ale, muy bien. Pero si hablamos de algo antagonista, que es lo contrario. Lo contrario. Lo contrario. Si yo soy blanco, el antagonista es negro. Y viceversa. Lo cual no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Uno sí, es verdad, uno siempre lo tiene al antagonista como que es algo malo, porque siempre está en contra de lo que yo digo, ¿no? Pero bueno. Y el agonista... Profe, ¿qué hace el efecto contrario, puede ser? Después vamos a ver, pero sí, básicamente no es que hacen el efecto contrario. Ahora después vamos a ver por qué. ¿Y el agonista qué hará? ¿Hace el efecto adecuado? No sé si es adecuado o no es adecuado, porque a lo mejor yo necesito que haga el efecto contrario, o que trate de impedir que ocurra el efecto que normalmente haría. Por eso no sé si es adecuado o no adecuado. ¿Qué haría? ¿Haría efecto o no haría efecto? Haría efecto. Sí, haría efecto. Haría efecto. Produce lo mismo que si fuera la sustancia endógena. Yo tengo la llave que está colgadita al lado de la puerta, que es la que abre siempre. Esa llave se me perdió. ¿Qué hago? Hago otra llave. Hago otra llave. Vengo con esa llave, la pongo en la cerradura y abre. Eso es un agonista. Eso es un agonista. Sí. Vengo con otra llave y la entra en la cerradura. Pero no abre. No, este sí abre. El agonista me abre la puerta. Entonces, el fármaco agonista, ¿qué tiene? ¿Tiene afinidad? Sí. Tiene la afinidad y la actividad intrínseca. Sí, sí. Perfecto. Tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. Ahora resulta que pongo la primera llave que encontré, entró, giro y no abre. Ese es un fármaco antagonista. ¿Tiene afinidad el fármaco antagonista? Sí. Sí. ¿Tiene actividad el fármaco antagonista? No la tiene. No la tiene, porque no produce ningún efecto. Básicamente, después vamos a ver que también hay agonistas parciales, hay otros tipos, pero básicamente nos vamos a quedar con eso que es lo más importante. El agonista se une al receptor, o sea, tiene afinidad y produce lo mismo que produciría, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, que produciría la sustancia que produjo el cuerpo y que despierta una reacción. Tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. En cambio, el antagonista se va a unir al receptor, va a tener afinidad, pero no va a producir un efecto. En realidad, lo que va a hacer es bloquearlo. Va a impedir que la sustancia endógena que nuestro cuerpo produce se una al receptor y produzca ese efecto.
Vamos con el ejemplo de la cerradura y la llave. Yo puse la cerradura, perdón, puse la llave antagonista en la cerradura. Entró, la giro y no Sí. entra. Sí. La llave sigue puesta ahí. ¿Puedo poner la llave que realmente corresponde? No, hay que No. sacar. No, Tengo 10 llaves de las que corresponden, ¿las puedo seguir poniendo? No. no. Está tapado, la cerradura está tapada, está bloqueada. ¿Qué tengo que hacer para poder poner la llave que corresponde? Quitar la llave incorrecta. Mientras no saque la llave incorrecta, no voy a poder poner la llave correcta. Eso es un fármaco antagonista. Bloquea al receptor con afinidad, o sea, se une, tiene afinidad, pero no me produce ningún efecto. ¿Por qué? Porque precisamente está impidiendo que yo pueda poner la llave que corresponde. Básicamente es eso. Antagonista, agonista. Un ejemplo, seguramente alguna vez escucharon Profe, hablar... ¿cómo dijo? ¿Bloquea al receptor? Bloquea el receptor, exactamente. Vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo de un fármaco bastante sencillo, que seguramente lo han escuchado nombrar alguna vez. ¿Escucharon alguna vez hablar de los beta bloqueantes? Atenolol, propanolol. Sí. Bueno, los chicos que están en farmacia seguro, pero bueno. Nuestro cuerpo, el sistema nervioso, que eso después lo vamos a ver muy bien en anatomía, está dividido en dos partes. Una de esas partes, que es la que se ocupa de darle la inervación, o sea, darle las órdenes para que funcione a nuestros órganos, se denomina involuntario. Involuntario porque nosotros no lo podemos manejar con nuestra voluntad. Eso después lo vamos a ver en forma más detallada. Y su sinapsis, o sea, las conexiones entre neuronas, se da por lo que se denominan neurotransmisores, que son sustancias que van de un lado para el otro y que van a terminar uniéndose a un receptor en la célula y van a producir precisamente esto, agonismo. Va a venir la sustancia, se va a unir al receptor y va a producir un efecto. Una de esas sustancias que produce nuestro cuerpo, que se une a determinados tipos de receptores, y acá también nos vamos a encontrar con una palabrita conocida, es la adrenalina. Adrenalina, noradrenalina, y tiene sus receptores que son específicos. La adrenalina o la noradrenalina no se va a unir a cualquier tipo de receptor en cualquier tipo de célula. Se van a unir a los receptores específicos para esa sustancia, para la adrenalina. Esos receptores se llaman alfa, se llaman beta, y cuando la adrenalina se une a un receptor alfa o a un receptor beta, va a producir una determinada cosa en diferentes partes de mi cuerpo. Vamos con una situación bien clara. Vamos con una situación bien clara con respecto a la adrenalina. La adrenalina, que es algo que nosotros básicamente conocemos todo porque
sabemos cómo es la historia. Actúa cuando necesitamos salir rajando, por ejemplo. ¿Cómo se les pone el corazón con la adrenalina? Aceleradísimo. Se acelera. Perfecto. Entonces, si yo administro un fármaco agonista, ¿m? que hace lo mismo que hace la adrenalina, ¿qué pasaría sobre el corazón? ¿No podría ser un paro o un infarto? Depende de la cantidad que pongas. ¿Pero qué haría? Lo aceleraría. Lo acelera. Seguramente lo va a acelerar. Ahora, ¿qué pasa si yo doy un fármaco que me bloquea a los receptores para la adrenalina, que impide que la adrenalina se una? ¿Qué pasaría con el corazón? Nada. Nada. Nada, porque lo bloquea. Exactamente. Eso es un beta bloqueante. El atenolol, propanolol. Se van a unir a los receptores para la adrenalina y va a impedir que precisamente la adrenalina actúe. Por eso se utiliza mucho en fármacos cardiovasculares, para enfermedades cardiovasculares, precisamente para impedir que aumente la frecuencia cardíaca. En una situación de estrés, la frecuencia cardíaca aumenta. En el ejercicio, la frecuencia cardíaca aumenta. Cuando el corazón está ahí medio con bastones, que está medio enclenque, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de impedir que corra. Bien, básicamente eso. O sea, les quería nombrar un ejemplo de fármaco precisamente para eso, para que se entendiera un poquito más por qué esto de agonismo, esto de antagonismo, cómo es la historieta. Y con respecto a agonista, vamos al ejemplo al revés, y eso seguramente lo vieron en cualquier serie, en cualquier película donde haya una situación en una guardia médica, porque aparte les no sé, porque en todas las series aparecen algunos que están tratando de resucitar ahí en la camilla. Entró en paro, ¿qué es lo que primero piden? Antes de las palitas. Adrenalina. Adrenalina. O en realidad piden epi, y se hacen los cancheros, piden epi, que es epinefrina, que epinefrina es lo mismo que la adrenalina. ¿Y para qué querrán eso? Para que el corazón vuelva a latir con fuerza. Exactamente. Para que se active el corazón. Para que el corazón, para darle potencia y más fuerza al corazón, para que vuelva a latir. Bien. Ahora ya sabemos por qué piden epi en las series. La lidocaína con epinefrina y sin epinefrina. ¿Cuál sería la diferencia entonces? ¿Lidocaína con epinefrina? Perdón, Mauro, escuché mal. Sí, la lido con epinefrina y sin epinefrina. Bien, lo que ahí la lidocaína es una anestesia local. Que vamos con el tema de las vías de administración que vimos el otro día. Si es local, actúa en el lugar, ¿no? Te ponen la anestesia, la lidocaína, en el lugar, qué sé yo, para que haya que hacer lo que hay que hacer. Vamos a suponer que hay que coser porque te caíste y te partiste la pera, la clásica. Bien, ¿qué pasa? Cuando vos administrás lidocaína, que es la anestesia local, se absorbe así como la pusiste, ya está, ya desapareció. Es muy rápida la absorción a nivel de los capilares subcutáneos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se aplica junto con adrenalina, porque a nivel de los vasos sanguíneos
subcutáneos, la adrenalina produce vasoconstricción. Y al haber una vasoconstricción, se retarda mucho la absorción de la lidocaína y puede actuar durante más tiempo. Por eso, se va a usar la lidocaína con o sin epinefrina, precisamente dependiendo de la cantidad de tiempo que necesites que actúe la anestesia. Si vos necesitas que actúe durante un tiempo más largo, se pone con epinefrina, y si es una cosa de 2 minutos, sin. Ah, ok. Gracias, profe. No hay por qué. Bien. Profe, Sí. una pregunta. Las nebulizaciones con adrenalina, ¿qué función cumpliría? Con adrenalina, nunca escuché una nebulización con adrenalina. Con salbutamol, sí. No, en enfermería se hacen nebulizaciones con adrenalina. ¿Y para Siempre qué? quise saber cuál es la función exacta que cumple. Yo supongo que debe ser como broncodilatador, porque la adrenalina es un potente broncodilatador. Puede ser en el caso de de asma, un asma medio heavy, pero Cuando el paciente se encuentra ya con un cuadro de hipoxemia, ¿puede ser? puede Que ser, se le sí. adquiere adrenalina. Pero realmente aplicar adrenalina por nebulización, no sé, me parece una pérdida Yo tuve a mi hijo material, internado muy mal y estuvo con reservorio y lo tuvieron que nebulizar con adrenalina. Bueno, sí, bueno, si estaba con reservorio, sí, ahí sí. Pero bueno, el resto no entiende nada, no se preocupe. No, vamos a tratar de irnos por la rama, porque la verdad que se nos va a terminar el tiempo y nos queda bastante por mirar. Bien. Miren, acá hay un lindo dibujito. Agonista, cambio conformacional activo, traducción, acción, respuesta. El agonista produce la respuesta. El antagonista, hay un reconocimiento, hay una afinidad, pero cambia todo y no produce respuesta. Después les habla acá un poco de la unión del fármaco con su receptor, que son las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, las uniones covalentes, bla, 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 bla. No importa, se unen. ¿De qué manera química se unen? De varias. Tendríamos que meternos realmente demasiado en química para poder entender todo esto, y realmente a mí lo único que me importa es que el fármaco se unió o no se unió. Igual está acá en el material de estudio, quien lo quiera leer, obviamente, está totalmente invitado a leerlo. Bien, dice, localización del lugar de acción de los fármacos, que es un poco lo que hablamos antes, si eran liposolubles, si eran hidrosolubles, si actuaban a nivel de la membrana, si ingresaban a la célula, básicamente es eso. Acá les hablo un poquitito de la regulación de receptores. Eso también, estas son cosas muy biológicas que no van a depender de la farmacología, o sí, normalmente cuando hay una necesidad mayor de algo, el mismo cuerpo trata de aumentar la cantidad de receptores que tendrían en sus células. Si yo necesito abrir más rápido la puerta, y le voy a poner más cerraduras. En realidad, asegurarme que se abran. Acá voy a tardar más. Si me empiezo a meter llave, qué sé yo, bueno, ustedes hagan de cuenta que todas las llaves entran al mismo tiempo. No es que abro acá, después tengo que abrir acá, después tengo que abrir acá, después tengo que abrir acá. Obviamente voy a tardar muchísimo más. Bien. Otro tema
realmente interesante y muy esto es fácil. Potencia y eficacia de los fármacos. Eficacia es si produce o no produce el efecto. ¿Hace o no hace? En cambio, la potencia, necesito sí o sí comparar el fármaco con otro. Vamos a poner un ejemplo tonto. ¿Quién tiene más potencia, un Fitito o un Mercedes-Benz? Mercedes-Benz, totalmente. ¿Los dos me llevan a donde tengo que ir? Sí, pero el pitito Sí, pero la potencia es distinta. No importa. ¿Los dos son eficaces? Sí. Sí, no cumplen la misma función con diferentes... No siempre. Vamos a suponer que funciona bien el Fitito. Los dos Sí, cumplen lo la único que función. con uno voy a llegar más rápido que con otro. No importa. Los dos me llevan. Eso es la eficacia. Eficacia es que cumpla lo que tiene que hacer. La potencia, precisamente, es cuál es mejor que el otro. Necesito compararlo. Para la eficacia no lo comparo. ¿Me produce el efecto o no me lo produce? ¿Es blanco o negro? No hay Lola. Claro, no camino, en realidad. Con ninguno de los dos no camino. No, me llevan. Ahora, ¿con cuál de los dos voy a llegar más rápido? ¿Con cuál de los dos voy a llegar más cómoda? ¿Con cuál de los dos voy a no tener inconvenientes en el camino? Ahí vamos a hablar de potencia. Y si yo tengo que hablar de potencia, no solamente voy a comparar el fármaco A con el fármaco B, sino que también puedo comparar a un solo fármaco con distintas dosis. Si yo tengo el fármaco A, que necesito 400 miligramos, vamos con un ejemplo conocido. El ibuprofeno, que viene 400, 600, sublingual, aguantamos al Plaque sublingual que el Alplax común, dice Florencia. No, Flor. Ahí estoy hablando de dos diferentes de dos diferentes vías de administración. Con lo cual, uno se va a absorber mucho más rápido que, ¿cuál sería? El sublingual. Sublingual. Y al absorberse más rápido, me hace el efecto más rápido. Entonces, va por ahí, no va por la potencia ni la eficacia. Pero que no hay una sola cosa para tener en cuenta, ¿no? Con el temita de los fármacos. Estamos viendo que hay un montón de cosas. Pero bueno, como le decíamos, para ver la potencia de un fármaco, vamos a comparar primero, tratando de ver, siempre de ver el tema potencia. A ustedes les duele la muela. En el botiquín tienen ibuprofeno y tienen ketorolac. ¿Cuál van a elegir? ¿Y por Ketorolac. qué? Ketorolac. ¿Por qué? Por la Porque potencia. disminuye. ¿Por qué? ¿Es más fuerte? Porque es más fuerte. Yo me tomo un ibuprofeno de 400 miligramos cuando me duele la muela. ¿Qué me va a hacer? Cosquilla. Cosquilla. No hace cosquillo, no me va a calmar nada. Pero ¿es un analgésico o no es un analgésico? Sí, Sí, es un analgésico. sí lo es. Los dos son Sí, analgésicos. pero depende para qué se use, para qué dolor. No importa, Steffi. Los dos son analgésicos, pero uno es Esa más es la potente que el eficacia, otro. ¿no? Vamos de nuevo en la comparación con respecto a
Ahí estábamos hablando de 2 fármacos. Y después también vamos a aclarar otra cosa. Vamos a hablar con respecto a un mismo fármaco. Yo tengo, en el botiquín de casa, no tengo ketorolac. En el botiquín de casa tengo ibuprofeno 400, ibuprofeno 600, ibuprofeno 800. ¿Cuál elegirían? El de 800. ¿Por qué? 200. Tengo mucho dolor. Porque tenés Más mucho dolor. miligramos. Porque tenés mucho dolor. Porque el efecto es más fuerte. Porque el efecto es más fuerte. Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo la potencia. Yo estoy comparando un ibuprofeno de 800 con uno de 400. ¿Mm? Yo ya sé que este me va a hacer un efecto más importante. Tiene una mayor potencia, pero es el mismo fármaco en distintas dosis. ¿Mm? En cambio, ahora vamos de nuevo a la comparación entre 2 fármacos. Yo ya sé que esto es todo teórico, es como para entender un poco lo que es esto de la potencia, no quiere decir que realmente sea así. Yo sé que el ibuprofeno de 800 miligramos me alivia el dolor de muela. Igual que me lo alivia el ketorolac de 20 miligramos. Ahí estoy comparando 2 fármacos diferentes. Sería la potencia. Sería la potencia. Y los 2 me alivian el dolor. Ahora, ¿cuál es la dosis que necesité usar de ibuprofeno y cuál es la dosis que necesité usar de ketorolac? 800 de ibuprofeno y 20 de ketorolac. ¿Cuál de los 2 necesita una dosis menor? Ketorolac. ¿Cuál de los 2 entonces es más potente? Ketorolac. Por más que los 2 hayan cumplido el objetivo de aliviar el dolor, con el ketorolac necesitaba una dosis muchísimo menor que con el otro. Es más potente. Profe, ¿eso también se puede medir en tiempo o no? No, en la dosis que necesito utilizar para lograr el objetivo. ¿Mm? ¿Por qué tiene importancia esto? Porque precisamente, y si hablamos de los efectos adversos que puede llegar a producir, ¿a ustedes qué les parece? ¿Los efectos adversos serán más problemáticos con una dosis alta o con una dosis baja? Con la dosis alta. Cuanto más alta sea la dosis, tengo más probabilidades de tener un efecto adverso. Entonces, la potencia está relacionada con la efectividad del fármaco, con la dosis del fármaco, que necesito, aquel fármaco que necesite una dosis menor para lograr el efecto, obviamente va a ser más potente. Por eso les ponía lo del Fitito y el Mercedes. Seguramente los 2, el Fitito en buenas condiciones. Los 2 autos están en buenas condiciones, los 2 funcionan, los 2 tienen nafta, los 2 tienen las gomas nuevas, todo. Acá vamos a hablar únicamente de potencia de motor. Los varones lo van a entender mejor que nosotras, seguro. O alguna de las chicas que sí es medio pistera. Pero la potencia del motor es la potencia del motor. Obviamente el Mercedes va a tener una potencia mayor que la del Fitito, y va a tener una mayor, una reacción mayor, va a saltar
del 100 al 200 mucho más rápido, todas esas historietas. Bien, ¿quedó claro? Sí, profe. Profe, Bien. Y acá nos queda esta última cosita, que es precisamente la posología y dosificación de los medicamentos. Cuando hablamos de dosis, dosificación, ¿a ustedes qué se les ocurre? La cantidad que deberíamos administrar. La cantidad que deberíamos administrar. X cantidad de miligramos. Recién estábamos hablando un montón, hablábamos de miligramos, cuando hablábamos de uno, del otro. Por ejemplo, de ibuprofeno. ¿Cuáles serían las dosis? 400, 600 y 800. Perfecto. Eso es la dosificación. La dosificación básicamente es la cantidad de principio activo que tiene el medicamento. La posología es cada cuánto tiempo tengo que tomar ese medicamento. Vamos con el tema de la posología del ibuprofeno. Cuando van a la farmacia y le preguntan, che, ¿y esto cómo lo tomo? Cuando fueron a comprar ibuprofeno, ¿qué les dijeron? Cada 6, cada 8 horas. Que directamente no les dicen, no les dicen no, segundo. qué dosis, porque se los están vendiendo. Pero la posología es, tómate 400 miligramos cada 6 u 8 horas. En la posología estoy relacionando la dosis con el intervalo interdosis. Cada 6, cada 8, cada 24, cada 12. ¿Quién se anima a decirme cuál es la posología del omeprazol? Cada 24 horas. ¿Cuántos miligramos? Por día. 20 miligramos. 20 miligramos cada 24 horas. O 20 miligramos Cada 12. No, ¿por qué cada 12? Claro. No. Por día. No, se toma una vez por día nomás. Uno por día, sí, en ayunas. No, igual lo podés tomar lo que no sean ayunas, ¿eh? Sí, es verdad. La gran mayoría lo toma. La gran mayoría lo toma así, antes de meterse algo al cuerpo para que ya arranquemos frenando la acidez. Bien. Es la dosis por intervalo de tiempo interdosis. Tantos miligramos cada tantas horas. Eso es posología. ¿Ok? Bien. ¿Y esto de qué tiene que ver? ¿De qué piensan que tiene que ver? Es un tratamiento que yo tengo que hacer por largo tiempo. No es lo mismo que yo me tome un ibuprofeno hoy porque me duele la cabeza. Terminé la clase de ámbito con la profe Verónica y se me parte el mate. Voy y me tomo un ibuprofeno. Pero resulta que tengo clase con la profe Verónica que me habla de estas cosas todos los días, me duele la cabeza todos los días. Me tengo que tomar todos los días. Sí. Es una enfermedad crónica. ¿De qué piensan que depende precisamente la posología? ¿Es para que no pierda el efecto? Para que no pierda el efecto, perfecto. ¿Y de qué dependerá que no pierda el efecto? Y esto está más Que relacionado. pasado el tiempo, deja de ser el efecto realmente que se necesita. ¿Y por qué, Esteban? ¿Era la ventana terapéutica? No. Está relacionado. Porque pierde la dosis mínima. Eso es lo que habíamos visto. Exactamente, disminuye
por el metabolismo del fármaco, por eso les decía, está más relacionado con la farmacocinética que con la farmacodinamia, la posología, porque al ir disminuyendo la concentración plasmática, porque se va metabolizando, va a llegar a un punto que no va a llegar a la concentración efectiva mínima. Entonces, para que se mantenga siempre dentro del rango de la concentración efectiva mínima, tengo que tomarlo cada tantas horas. Eso. Eso. Nada más ni nada menos que eso. Bien. Por hoy lo vamos a dejar porque son y 45 y en 5 minutos no vamos a llegar a ver reacciones adversas. Igual yo ahora les voy a mandar al grupo un extracto de lo que habla en el material de estudio de reacciones adversas. Así le pegan una leidita. Son 4 páginas, no es ni siquiera muy largo. Así lo pueden leer para mañana. Y le pegamos una metida de pata importante, porque ya mañana les paso el trabajo práctico de ámbito, y que van a tener también. Acá se nos va a complicar con el trabajo práctico de ámbito, porque yo las notas las tengo que entregar el viernes de la semana que viene. Con lo cual, no, el viernes de la semana que viene no. De la otra. ¿No, Karen? Sí, porque el 14. No, ya los, No me asustes. ya los estaba apurando al cohete. Bueno, después mañana arreglamos bien eso, Caro. De la misma manera que vimos lo de Anato, vemos lo de ámbito, con un trabajo práctico. Profe, ¿no entregamos el 13, lo de ámbito? Sí. ¿El 13 de mayo? No, ese es el último día, porque yo al día siguiente perfecto. tengo que entregar las notas, y tengo que tener tiempo también de corregirlo. Hasta ese día. Y traten de que sea un poquito antes también, por favor. Después Antes te lo mando, del Caro, después te lo mando por correo. Lo mismo que le estoy mandando a los matungos estos, te lo mando vos también. Bueno, quedamos así. Mañana vemos lo de efectos adversos. Ahora les mando todo al grupo y a Caro al correo. Adiós. Nos vemos Gracias, mañana. profe. Adiós. Hasta mañana. Chao, profe.